Muy buenos días, en Santiago de Cali, hoy martes 21 de marzo de 2022, siendo las 9:31 de la mañana, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidos por esta Personería Distrital de Santiago de Cali mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020. Nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencias en, eh, en el proceso adelantado contra el señor Luis Alfonso Parra Sáenz en calidad de investigado dentro del expediente 238-2019. La presente diligencia es presidida por el doctor Roberto Pérez Murillo, personero delegado adscrito a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, y en calidad de secretario de la audiencia el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante. Eh, Me permite informarle, doctor Roberto, que en la reunión virtual que nos ocupa se encuentra presente el señor Luis Alfonso Parra Sáenz, acompañada de su apoderada de confianza, la doctora Sandra Lorena Álvarez Castellón. Los dos han sido ya previamente identificados. Por último, me resta mencionar que la audiencia que nos ocupa en el día de hoy es para la práctica de pruebas, dentro de las cuales se decretó escuchar en declaración juramentada al señor Rodrigo Guzmán, quien en este momento se encuentra presente para rendir la diligencia. Sería todo por parte de este despacho, doctor Roberto. Sí, entonces vamos a escuchar al doctor o al ingeniero Rodrigo Guzmán. Doctor Juan Camilo, por favor, identificarlo. Vale, doctor. A ver, un segundo, entonces. Señor Rodrigo, le voy a solicitar de manera atenta que tenga a la mano su cédula de ciudadanía. Sí, señor, ya la tengo. Listo. Regáleme un segundo. Por el reverso. Listo, doctor. ¿Puede, por favor, decirme su nombre completo? Mi nombre completo, Rodrigo Jesús Guzmán Montoya. Nombre de identificación. Cédula de ciudadanía 16.253.389. 389. Sí, 389. Listo. Teléfono. 315 Sí, 587 sí. 5810. Correo electrónico. RJ Guzmán Sí. @encali.com.co. click.com.co. Perfecto. Doctor, Dirección. solamente con ese solo correo es que hay veces ese correo corporativo en Encali está fallando. ¿Le puedo dar otro? Doctor, el que usted determine está bien. Ah, bueno. Le doy, ¿No? apuntamos el otro. Ah, bueno, está bien. Me gustaría. El otro es RJ Guzmán M15 Regálame un @gmail.com. segundo, regálame un segundo. RJ Guzmán M15 Sí, señor. arroba Gmail.com. gmail.com. Listo. Dirección. Carrera Segunda D Oeste, número 12A45, apartamento 302A, unidad residencial Tamari. ¿Cómo se llama la unidad? Tamari. Tamari. ¿Así está bien escrito? No, estoy viendo, ¿dónde está? Sí, señor. Sí, está bien. Perfecto, doctor. Gracias. Siendo las 9:36 de la mañana, damos continuidad a la declaración juramentada rendida por el señor
Rodrigo Jesús Guzmán Montoya. Voy a hacerle unas preguntas generales de ley. Señor Rodrigo, por favor, manifieste el despacho. ¿Cuántos años tiene? 65 años. Estado civil, Casado. profesión. Profesión. Sí, señor. Contador público. ¿Qué tipo de estudios ostenta? Eh, Pregado. O sea, Actualmente, ¿en qué entidad labora y qué cargo ocupa? en Cali, en empresas municipales de Cali, en Cali. ¿En qué cargo? Tengo el cargo de profesional financiero 2. Doctor, gracias. Se procede a dar lectura al artículo 33 de la Constitución Política que reza que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil. Acto seguido, el artículo 443 del Código Penal que establece falso testimonio, el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente falte la verdad o la calle total o parcialmente, incluirá en prisión de 4 a 8 años. Se procede a tomar el juramento de rigor. Doctor Rodrigo Guzmán, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, señor. Gracias. Doctor, antes de iniciar, ¿desde qué fecha usted desempeña el cargo como profesional financiero 2? Hace más o menos, bueno, la verdad es que no recuerdo, Regálame, doctor, pero regálame un segundo, más o doctor, menos, regálame un segundo, por yo favor. llevo 34 años en la empresa, pero como en el cargo llevo por más o menos unos 15 años. Listo. Doctora Sandra Lorena, ¿tiene usted la palabra? Sandra. Doctor Juan Carlos, estoy viendo ahí lo que le está transcribiendo. Yo llevo más o menos 34 años en el Cali. En el cargo sí llevo 15 años, o sea, como profesional 2. Gracias. Doctora Sandra Lorena. Doctora Sandra. Sí, doctora, la escuchamos. Ahí está poniendo WhatsApp. Doctora, si tiene el audio encendido, yo no le escucho. No sé, doctor Roberto, si usted le escucha a la No, doctora Sandra. tampoco. Doctora, no. Eh, Le dejo en este momento la constancia de que no le estamos escuchando. Si usted tiene a bien, puede desconectarse y conectarse nuevamente. A ver si fue de pronto un problema de... Sí, señora. Sí, para que se vuelva a conectar.
Buenos días, ¿ya me escuchan? Sí, doctora, ya le escucho. Bueno, me tuve que conectar desde el celular porque no sé qué le pasó al computador, pero bueno. Entonces, déjeme un segundito que voy aquí para poder ver. Listo. Entonces, mi pregunta al declarante. ¿Podría usted indicar en qué área de la empresa se desempeñaba para diciembre de 2018? Ya. Para esa época me desempeñaba en el área de tesorería, en la dirección de tesorería. Rodrigo, ¿y cuánto tiempo llevabas en tesorería? Llevo por ahí en este momentico llevo unos 22 años continuos. Ok. Listo. ¿Podría explicar qué trámite adelanta la dirección de tesorería cuando se radica un documento para pago? Eh, Nosotros recibimos los soportes de las diferentes áreas a través de los que envían los supervisores e interventores cuando ellos reciben los bienes o los servicios a satisfacción para el pago. Lo recibimos y lo direccionamos y lo entregamos al área de contabilidad. Ok. ¿Podrías ampliar un poco más, es decir, después de que se va a contabilidad, qué Ah, trámite ya. surte? ¿Ya? Bueno, en contabilidad ellos registran el hecho económico, reconocen el pasivo, ¿sí? Y a la vez en el sistema, como lo hacen en el sistema, hacen la ejecución presupuestal, o sea, afectan el presupuesto. Luego de hacer esa revisión y hacer ese registro, hacen la liquidación de los impuestos que se le deben de retener a esos pagos, a esas obligaciones. Cuando ellos hacen todo eso, nos lo pasan a nosotros para que nosotros verifiquemos y revisemos las formas de pago y las condiciones en las cuales se ha determinado el pago de esa obligación. Cuando eso surte efecto, nosotros verificamos la cuenta
hacemos la orden de pago y esos documentos los enviamos a Consorcio en Cali, quien es el encargado en este momento de hacer los pagos por Encal. ¿Es la Dirección de Tesorería la responsable de la elaboración de los estados financieros de la empresa o de velar por su veracidad? No, está la Dirección de Contabilidad. En el 2018 era de la Dirección de Contabilidad, o sea, era su nombre y ahorita se llama Unidad Contabilidad. Son ellos los encargados de hacer los registros contables y pues de emitir los estados financieros de la empresa. Bueno, esperemos allá que Juan Camilo termine de copiar. Juan Camilo, por favor, a la pregunta, yo la adicionale porque la había hecho así, dice, ¿es la Dirección de Tesorería la responsable de los estados financieros o de velar por su veracidad? Y Rodrigo contestó, dijo, no, coma. Y lo primero que dijo fue que no. Sí. Para que quede ahí en la respuesta, no, correcto. Otra pregunta, ¿mediante qué documento se demuestra que una cuenta fue radicada en la Dirección de Tesorería? Hay un oficio que radican los interventores o supervisores, es un oficio que se llama el oficio remisorio. En ese relacionan todos los documentos que ellos están entregando para el trámite Rodrigo, de perdóname, dale un poquito más de espacio para que Juan Camilo vaya copiando, que si bueno, no de señor, pronto se nos pierden cositas. ya. Ahí puedes ver lo que le está copiando, entonces para que le vayas como dictando un poco la Ya. respuesta. Entonces, doctor Juan, yo pensaría que la respuesta quedaría mucho mejor si colocamos a través de un oficio remisorio donde donde se indican todos los documentos que se entregan o se relacionan todos los documentos que se entregan. Donde se relacionan todos los documentos o soportes que se entregan. Listo. La fecha de erradicación de una factura es la misma de la erradicación de la cuenta en tesorería. No. Siempre la fecha va a ser primero, la de la factura, siempre la fecha de la factura va a ser primero y después la erradicación. ¿Puedes ampliar, Rodrigo, digamos que esto por qué ocurre? Porque primero el interventor recibe el servicio o el bien y luego de recibirlo solicita la factura al proveedor. Una vez ocurra esto, él envía esta factura junto con los soportes requeridos para el trámite de reconocimiento del pasivo o de la obligación, de reconocimiento de la obligación
y pago. Listo. De los 68 casos, relacionados por la Contraloría, conforme a su experiencia en el área de tesorería, ¿considera usted que pudo presentarse alguna irregularidad en el trámite de las cuentas que fuese responsabilidad de la Dirección de Tesorería, específicamente de Luis Alfonso Parra? No, considero que no, porque todos estos casos, a ver, yo he revisado hasta el ítem 21 de esos casos y ninguno se radicó, solamente dos, pero pues tuvieron glosa por parte del área de contabilidad. Los demás casos nunca se radicaron en el área de tesorería para su trámite por parte de los interventores. Listo. Pregunta: ¿es factible que se haya pagado una cuenta en el 2019, de las relacionadas por la Contraloría, sin que dicho pago se registrara en las operaciones financieras de la empresa y en consecuencia quedara por fuera de los estados financieros? No es posible. Primero, porque el sistema está diseñado y tiene unos controles que no permiten realizar ningún pago que previamente se le haya asignado un registro presupuestal y se haya contabilizado. Listo. Esto no es posible. Okay. ¿Considera usted que la simple comparación entre la fecha
de recepción de una factura. Y su fecha de causación y pago. Coma, que arroje que corresponden a vigencias diferentes, coma, es suficiente para afirmar que existió una presunta irregularidad. Hasta ahí mi pregunta. No, de parte de tesorería, no, diría que no, porque si el interventor no aportó los documentos, en ese momento no fue posible contabilizarla, o sea, reconocer el hecho económico. Pero el área de contabilidad, genera, saca una circular en el mes de enero, solicitándole a los supervisores e interventores copia de las facturas que no fueron radicadas en la vigencia, para que contabilidad pueda registrarlas dentro de sus estados financieros de la vigencia correspondiente, correspondiente a la factura. Cojámosle ahí. Doctor Juan, correspondiente a la factura. Ajá. O sea que si la factura es del 2018, quedan los estados financieros del 2018. Listo, dame un segundito, reviso. No, de mi parte no hay más preguntas. No sé, Rodrigo, si de pronto tengas, o sea, quieras aclarar algún otro punto sobre este tema. Pues la verdad, pues reiterar que nosotros en el área de contabilidad, en el área de tesorería, recibimos de parte de los interventores o supervisores los soportes necesarios para que contabilidad registre los hechos económicos de la empresa en los estados financieros. Para que esto se cumpla, nosotros, el área de tesorería, para el cierre de cada vigencia, saca una circular indicando las fechas de cierre o indicando la fecha en que se deben de entregar estos documentos
para que se alcancen a registrar por parte del área contable. En esta circular se hace énfasis a los ordenadores, a los gerentes y ordenadores, a los gerentes, sí, y a los supervisores e interventores. Para que se cumpla con estas fechas y así queden todos los registros y así se cumpla con estas fechas y de esta forma sea posible que todos los hechos económicos queden registrados en la vigencia correspondiente. No sé si habrá otra pregunta. De mi parte no hay más preguntas, Rodrigo. Doctor Roberto. Revisemos, no sé si les parece pronto como para que le des una leidita a lo que quedó copiado en el acta y... Sí, perdón. Una preguntita, doctor Rodrigo. Sí, señor. ¿Qué son las causaciones? ¿Quién las genera? ¿Quién es el responsable? Por favor. Las causaciones es el registro de los hechos económicos en los estados financieros de la empresa. Los hace el área de contabilidad. Solo los registros de que De los hechos económicos. Doctor Juan, de los hechos económicos de la empresa, ¿sí? De la empresa y son registrados por el área de contabilidad. Las causaciones tienen que ver de alguna manera con el área, con la dirección de tesorería, contestó. Sí, señor, sí tienen que ver porque al ser... Doctor al Rodrigo, ser el- doctor Rodrigo, ¿puede encender su cámara, por favor? Sí, señor. Sí, sí tienen que ver porque el hecho de que se realice una causación en contabilidad, eso genera la obligación El de hecho de que se cancelarlo, realice, ¿qué, doctor? genera una obligación de pago. Y por ende, pues, el área de tesorería es la encargada de hacer los pagos de la empresa.
de la empresa. Doctor Juan, de la empresa. Mm. Doctora, Sí, señor. ¿alguna pregunta? ¿Sí? No, vamos a ver respecto a esta última respuesta. No, simplemente mi última pregunta para Rodrigo sería que, por favor, precise si en el proceso de causación interviene la dirección de tesorería. Y en esto me refiero, Rodrigo, como para explicarte mejor, es decir, si en el hecho como tal de causar las cuentas, algún funcionario como tal de la dirección de tesorería tiene participación en ese procedimiento. No, no, señora, no. Ujú. De mi parte, no más preguntas. Eh, Juan Camilo, porfa, la respuesta del declarante se completa, por favor. Dijo no. Nosotros en ese proceso no participamos, o sea, no estamos ahí presentes ni realizamos ninguna actividad. Doctor Rodrigo, muchas gracias. Con mucho gusto, doctor. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Con mucho gusto, doctora. Doctora Sandra Lorena, tiene usted la palabra para sus alegatos. Sí, me da un segundo, doctor, que voy a tratar de cambiarme del celular al computador, que Listo, me es más cómodo, a ver si ya funciona el audio acá. ¿Listo? listo. Bueno, me voy a desconectar aquí un minuto y ya vuelvo. Doctor Rodrigo, si gusta, ya terminamos en su intervención. Si gusta cortar o no hay problema si quiere quedarse en nada. Bueno, si no hay ninguna dificultad y una situación, pues me gustaría seguir en la audiencia. Gracias. Es muy ¿Ya, amable, doctor. ya me escuchan, Gracias. doctores? Ya estoy Sí, aquí. sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si gusto, yo tengo un documento preparado, Juan Camilo, te lo envío para que lo copies en el acta. Sí, doctora, por favor. Dame un Doctor, segundo. entonces el doctor Rodrigo se va a quedar en la audiencia. Sí, señor, no hay ningún inconveniente. Ok. 2 segunditos, ya estoy enviando los alegatos. Un minutico que es que se me cerró aquí, esto está como lento. No me quieres juntar el archivo, pero entonces lo que voy a hacer es copiar el texto al correo, ¿listo? Listo, doctor.
Listo, Juan Camilo, ya lo acabo de enviar, debe estar ahí como en camino. Se acabó de salir de mi bandeja. ¿Listo? Me dicen, ¿ya puedo empezar entonces a leerlas? Listo, doctora. Ok, perfecto. Entonces, en mi calidad de apoderada de Luis Alfonso Parra Sáenz, me permito presentar alegatos de conclusión, los cuales se fundamentan en los siguientes argumentos. Mi representado no era el responsable de la elaboración de los estados financieros y mucho menos de la confiabilidad de los mismos. Tal y como se probó en el proceso con la resolución número 951 de 2011, dentro de la estructura organizacional de ENCALI es la Dirección de Contabilidad la encargada de elaborar los estados financieros de la compañía y el contador de la empresa es quien es el llamado a dar fe pública sobre la veracidad de los mismos, la veracidad de los estados financieros. Por esta razón, no es aceptable que se le pretenda imputar a mi representado una responsabilidad disciplinaria basada en hechos que se encuentran por fuera de su órbita funcional. Segundo, la Contraloría en su auditoría no hizo análisis a profundidad. Ahí creo que le falta una O, Juan Camilo. Está PDF, donde dice profundidad, eso, análisis a profundidad de los 68 casos que determina que fueron mal registrados. De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente y el testimonio de 2 de las auditoras que hacían parte del equipo que determinó el hallazgo, es evidente que el ente de control se limitó a hacer una comparativa de las fechas de erradicación de las facturas con las fechas de causación y pago de las mismas, sin analizar que la sola erradicación de una cuenta para pago no implica la obligación de que se tramite en tesorería, ya que se debe cumplir con ciertos requisitos. La Contraloría no supo si dichos casos efectivamente se erradicaron en tesorería. Fue evidente con la declaración de las auditoras el desconocimiento de los procesos internos de ENCALI, pues indicaron unos presuntos responsables de las presuntas irregularidades que evidenciaron, pero no verificaron funciones, responsabilidades y tampoco hicieron una trazabilidad de los documentos para entender por qué esas facturas fueron pagadas en una vigencia posterior. 3. La causación de las cuentas por pagar no corresponde a una actividad de la Dirección de Tesorería de ENCALI. De acuerdo a las responsabilidades de la estructura organizacional consignadas en la resolución número 951 de 2011, es claro que el proceso de causación corresponde a la Dirección de Contabilidad, lo que también se demostró mediante los procedimientos aportados con la versión libre y con el testimonio del señor Rodrigo Guzmán. Por lo anterior, si hubo alguna demora en la causación de las cuentas o alguna irregularidad en este proceso, claramente no estuvo a cargo del investigado. Falta de ilicitud sustancial. Es necesario realizar un análisis de la conducta aquí investigada desde la figura de la ilicitud sustancial y de la antijuridicidad material a fin de verificar si efectivamente existió un quebramiento sustancial e injustificado de los deberes funcionales y que estos afectan la función pública. Así pues, hay que señalar que el derecho disciplinario tiene una categoría propia que corresponde al fundamento de lo justo o ilícito, denominada la ilicitud sustancial, la cual corresponde a la comprobación verídica de que un servidor público ha infringido sus deberes funcionales de manera sustancial, por lo cual se considera que se da la configuración de un injusto o ilícito disciplinario. Dicha figura se encuentra consagrada en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y dispone que, artículo 5, ilicitud sustancial, la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Al respecto, los recientes pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación destacan el fundamento del ilícito en materia disciplinaria de la siguiente manera.
Aquí conviene, abro comillas, aquí conviene recordar que el fundamento de la estructura de la responsabilidad en el derecho disciplinario está edificada en el concepto de la infracción sustancial de los deberes funcionales, aspecto que en la teoría de la norma se reconduce a la infracción de las normas subjetivas de determinación a las que están obligados los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, por lo que basta únicamente la comprobación del desvalor de acción, sin que sea necesaria la comprobación de un desvalor de resultado, dualidad que bien puede ser razonable para determinar lo injusto de la conducta en otras especies de derecho sancionado, como lo es el derecho penal. Cierro comillas. Este concepto corresponde a un despacho del Procurador General de la Nación, fallo de segunda instancia del 11 de enero de 2011, proceso disciplinario 021-151885-06. Así pues, el objeto de protección de esta figura son los deberes funcionales, lo que implica que se debe atentar contra los fines que rigen el cabal funcionamiento de la función pública. Ilícito se manifiesta en la infracción sustancial del deber funcional. En ese sentido, para verificar la antijuridicidad o ilicitud, se debe comprobar que el sujeto disciplinable inobservó la norma subjetiva de determinación. Esto es, aquel precepto de mandato que le exige al servidor público lo siguiente. Primero, cumplir sus deberes. Segundo, no incurrir en prohibiciones. Tercero, no extralimitarse en el ejercicio de derechos y funciones. Cuarto, no violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses. Y quinto, no incurrir en los comportamientos que el legislador taxativamente consideró como realización de faltas disciplinarias conforme a los artículos 23, 48 y 50 de la Ley 734 de 2002. Entonces, la conducta, a la luz del artículo 5 de la Ley 734 de 2002, será antijurídica cuando ésta vaya en contra de la normatividad aplicable, pues en esas circunstancias se presenta un desvalor de acción independientemente del resultado de la conducta. De todas maneras, la afectación a los deberes funcionales no debe ser de cualquier índole, ya que, abro comillas, la ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública. Esta cita es de un documento de Alejandro Ordóñez Maldonado de la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud, Colección Justicia Disciplinaria, Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, Colombia 2009, página 26. Por tanto, es preciso referirnos al concepto del deber funcional sobre el cual la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General ha hecho alusión a el deber funcional, señalando lo siguiente, abro comillas. En cuanto al deber funcional como segundo elemento de la ilicitud disciplinaria, debe tenerse en cuenta que este concepto es omnicomprensivo y en consecuencia abarca el cumplimiento del catálogo de deberes propiamente dichos, el no incurrir en prohibiciones, no extralimitarse en el ejercicio de derechos y funciones y de abstenerse de violar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, hipótesis que individualmente son constitutivas de falta disciplinaria, en los términos fijados por el artículo 23 del Código Disciplinario Único. Así pues, cuando el artículo 5 del Estatuto Disciplinario refiere que la falta como sinónimo de conducta será antijurídica cuando afecta el deber funcional, tal categoría, deber funcional, debe entenderse como cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, que por sí mismos configuran la realización de una falta disciplinaria. Esto corresponde a una cita del fallo de segunda instancia emitido el 8 de noviembre de 2012 dentro del proceso con radicación 161-4901 y U 08506 de 2009. Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-181 de 2002, se ha referido al concepto del deber funcional de la siguiente manera, abro comillas, el derecho disciplinario valora la inobservancia de normas positivas en cuanto ello implica el quebramiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas. En este sentido, también ha dicho la Corte que si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica de tal principio no podría ser otra que la necesidad de castigo de las conductas que atentan contra tales presupuestos, conductas que, por contrapartida lógica, son, entre otras,
la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia. En términos generales, la infracción a un deber de cuidado o diligencia. La Corte Constitucional ha proferido diferentes pronunciamientos sobre el contenido de la ilicitud sustancial, de los cuales se puede pensar que el alcance constitucionalmente aceptado de ese concepto es bajo la óptica de la antijuridicidad material. Es así que esa alta corporación, en calidad de intérprete legítima de la Constitución, ha dicho al respecto, abro comillas. El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público, haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben, como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria, cierro comillas. Por otro lado, la Corte Constitucional dijo en la sentencia C-818 de 2005, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, que, abro comillas, de igual manera le corresponde a dicho funcionario determinar si la irregularidad imputada al servidor público o al particular se ajusta al principio de antijuridicidad material o lesividad, reconocido por el legislador en la exposición de motivos de la Ley 734 de 2002, y hoy en día previsto en el artículo 5 de la citada ley, según el cual el quebramiento de la norma solo merece reproche disciplinario cuando la misma está concebida para preservar la función pública y la infracción, en el caso concreto, la vulnera o la pone en peligro. En consecuencia, en conformidad con todo lo expuesto anteriormente a la luz del concepto de antijuridicidad material, no puede decirse que Luis Alfonso Parra, ahí te pido que corrijas el nombre, por favor, Juan Camilo. Ahí está otro nombre, que Luis Alfonso Parra haya cometido una conducta antijurídica, toda vez que no incumplió ni violó un deber funcional, puesto que cumplió con los deberes propiamente dichos de un director. Ahí también cambias ahí el cargo que se me fue. Abajo, de un director. No incurrió en ninguna prohibición o extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, así como tampoco violó el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses, concluyéndose entonces una falta de ilicitud sustancial en la conducta imputada a mi poder dante. Otro punto es ausencia de material probatorio que permite inferir un actuar culposo o doloso por parte del investigado. A lo largo del análisis realizado por su entidad, es claro que no se cuenta con ninguna prueba que demuestre la comisión de una falta disciplinaria por parte de Luis Alfonso Parra. Ahí puedes corregir la palabra disciplinaria que quedó como una O de más. Sobre el particular, es importante mencionar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia 00277 de 2018, señaló que, dos puntos, abro comillas, el régimen probatorio que regula los procesos disciplinarios que se adelantan contra los servidores públicos es el fijado en el título 6 de la Ley 734 de 2002. Precisamente el artículo 128 de esta disposición consagra la necesidad de que toda decisión interlocutoria y de carácter disciplinario se fundamente en pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La norma es clara en determinar que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado. Quiero hacer énfasis en esa frase. El artículo 142 y bien indica de manera precisa que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. De esta manera, la autoridad disciplinaria en el momento de emitir la decisión condenatoria debe tener la convicción y la certeza probatoria de que efectivamente el servidor público incurrió en la falta que se le imputa. La existencia de dudas al respecto implica necesariamente que éstas se resuelvan en favor del investigado, en aplicación del principio indubio pro disciplinado, toda vez que no logró desvirtuarse su presunción de inocencia. Cierro comillas. Esta cita corresponde a la radicación número 70001-23-33-000-2013
00277-01, entre paréntesis 1498-15. Conforme a lo expuesto, no hay una sola prueba que comprometa la responsabilidad del investigado, ya que, como se ha dicho a lo largo del proceso, lo único que existe es un cuadro donde se comparan unas fechas, pero tener esto en cuenta para sancionar sería dar aplicación a una responsabilidad objetiva, la cual se encuentra proscrita en el derecho disciplinario. Te voy a dictar otro punto, Juan Camilo, como para que lo pongamos ahí en mayúsculas. Dice: no es posible que se haya efectuado un pago sin que quedase registro en las operaciones contables de la empresa. Entonces, hacia abajo. Tal y como indicó el testigo Rodrigo Guzmán, para que pueda efectuarse un pago a un tercero por un bien o servicio prestado a la empresa, se debe contar con un respaldo presupuestal. Que en los 68 supuestos analizados por la Contraloría, definitivamente existió. Ya que el sistema financiero de Encali contaba con los controles requeridos para que esto ocurriera de esa manera. Punto seguido. Por lo anterior, la afirmación de la Contraloría en el sentido, recuerdo acá, en el sentido de que no se registraron esas operaciones en los estados financieros carece de lógica, pues eso hubiese implicado se hubiera implicado que los pagos se hicieran por fuera del sistema. Situación que nunca ocurrió. Punto seguido. En una empresa del tamaño de Encali, con miles de operaciones contables a diario, la fuente de información es el sistema financiero, la fuente de información es el sistema financiero.
ya que no existen reportes manuales, por tanto, todo pago hecho desde la tesorería, cuentan con su trazabilidad en el sistema. Desestimando así lo afirmado por el equipo auditor de la Contraloría. Listo, petición final. El artículo 73 de la Ley 734 de 2002 establece, artículo 73, terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. Con fundamento en lo expuesto y a lo dispuesto en la ley, en atención a que es claro que es clara que la participación de mi representado, corrijamos ahí, que la participación de mi representado se adecua a lo establecido en la ley y normatividad interna de ENCALI e ICESP, solicito se ordene el archivo definitivo de este proceso. La participación de mi representado. ¿Listo, doctora? Listo, doctor. Hasta ahí mis alegatos. Una vez agotadas las etapas procesales dentro de la presente investigación, este despacho procede a fijar fecha de resolución de fallo de primera instancia para el día 1 de abril de 2022 a las 10:30 de la mañana. Se notifica esta decisión en estrados. Doctora, ¿alguna pregunta o algo? ¿10:30 de la mañana? Doctor, 10:30 de la mañana, viernes 1 de abril. ¿Está ok? Sí, ok. Se notifica en estrados, doctor. Perfecto. En este está diciendo las 10:35 de la mañana, se suspende la presente diligencia. Se fija como fecha para su continuación el próximo viernes 1 de abril de 2022 a las 10:30. En constancia no se firma por los que intervinieron, puesto que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrado la presente decisión. Doctora, muchas gracias. Doctora, muchas Muchas gracias. gracias, doctor Roberto. Muchas gracias a Rodrigo. Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego.